Y Transformación es un ministerio más local que estamos intentando impactar al barrio, impactar a la gente que vive alrededor de donde está JCUM, en Torrejón, pero también creando modelos que luego se pueden replicar en iglesias. Por ejemplo, hacemos el día de Halloween, hacemos un evento que se llama Festival de Otoño, y en este Festival de Otoño, pues el énfasis es en cosas buenas, ¿no? En lugar de Halloween, que es todo muerte, pues en cosas que sean la luz, la cosecha, la vida, hacemos muchos juegos. Y la gente del barrio, la verdad es que lo agradecen. Nosotros vamos y repartimos invitaciones y dicen, ¿es Halloween? No, no es Halloween. Pues menos mal. Y la verdad es que la gente realmente les gusta cosas así. Y hay iglesias en Torrejón que ya quieren copiar ese modelo para hacerlo con sus iglesias. Y esa es la idea. Nosotros no queremos estar en todos los barrios y en toda la ciudad, sino que podemos presentar un modelo que se puede duplicar, replicar, y así pues llegar a más gente. Entonces ahora vamos a ver otro vídeo que es de una escuela de discipulado que se llama Voz por los que no tienen voz. Esta escuela empezó hace 15 días, una versión de esta escuela. Entonces, hacemos las escuelas de Impact en otoño y luego en primavera hacemos la escuela de voz por los que no tienen voz. Y ahora en el vídeo veréis el énfasis que hay de esta escuela. There's something extremely significant about the time we're living in right now. The brokenness in our families and between cultures is crying out for help, restoration, and for peacemakers. Our hope is in the transforming power of the gospel of Jesus Christ. God is transforming individuals, families, communities, and nations, and He's inviting you and me to be a part of it. Now is the time to take a step forward. Serving communities, reaching out to victims of injustice, bringing love, hope, and justice. Come and be trained here in Madrid, one of the most historically significant and beautiful cities in Europe. Come and get equipped to reach the nations, to make God known by sharing what you've learned and experienced, using your gifts and skills to make a difference. We are united by a common goal: to see communities act justly, love mercy, and walk humbly with God, our Creator. Come and be a voice for the voiceless and see God's will being done here on earth as it is in heaven. Come and join us. Bueno, si os interesa más de JCUM, me podéis preguntar después. Y aunque se llama Juventud con una misión, es multigeneracional. Yo hice la escuela esta de Voz por los que no tienen voz en el 2019. Era la más mayor, pero había otra gente parecida a mi edad y luego había una joven de 18 años, o sea que abarcamos a muchos. Y aparte de esta escuela, que es como la escuela básica, también tenemos otras cosas. Entonces, si te interesa colaborar, pues adelante, se puede hacer. Y luego también quería compartir, a ver si sé funcionar esto. Sí. ¿Qué hace JCUM
cuando hay una crisis. Y aquí vemos que hay una niña ahí delante que es la hija de unos misioneros nuestros. Y pues nada, cuando se ha explicado lo que está pasando en Ucrania y la necesidad que hay con todos los refugiados, esta familia y 2 más de su equipo se han ido a Hungría y luego les veremos fotos de ellos para ver lo que hacen. Y otro equipo de 11 personas de Madrid también ha ido. Ay, estoy dando yo aquí y aquí, no sé lo que estoy haciendo. Mira, estos son de las 11 personas que han ido junto con Remar, que aquí tenemos una persona que conoce a Remar. Y Remar está haciendo una labor increíble, la verdad. Pero sí que hacen falta manos. Entonces, estas 11 personas han ido allí y no sé si os fijáis. A ver, el láser era este, ¿no? Este, que es Goyo, está ahí montando una carpa con capacidad de 1000 personas. Y por eso digo que lo que han aprendido en hacer eventos en España, montan carpas mucho más pequeñas, pero les han llamado y dicen, oye, venid a ayudarnos con esto. Entonces, los primeros días allí en Rumanía, este equipo, y luego también han cruzado la frontera y están en Ucrania, están montando estas carpas que luego pueden recibir hasta 1000 personas para darles de comer y tener un espacio para ellos, porque cruzar la frontera solo son muchísimas horas que tienen que estar ahí la gente. Entonces, hay una necesidad muy grande. Mucho de la labor también tiene mucha ayuda, que es genial, pero alguien luego tiene que descargar todo esto, organizarlo, repartirlo. O sea, lo de la ayuda humanitaria, la verdad es que hay mucho detrás de eso. Es bastante complejo todo el tema. Y aquí está el otro equipo de la familia y 2 personas más, o 3 personas más, y les dieron en una iglesia un lugar vacío y dijeron, monta un ministerio para niños. Eso es lo que hacen ellos, viven en Almuñécar, y en Almuñécar hacen un ministerio que se llama Niños de la Playa. Y hacen pues cosas en el verano para los niños y todos los niños de la comunidad vienen y predican el Evangelio a través de valores. Entonces allí han montado esto para que los niños que han pasado unos días traumáticos, unas semanas traumáticas, llegan a Hungría en este caso, y allí tienen un espacio donde pueden descansar, pueden divertirse, pueden olvidarse por un momento de la guerra. Entonces eso también es algo que hacemos en Jotacum, es ir a los sitios. Y luego estos son jotacumeros, como nos llamamos, gente de Jotacum que están en Ucrania. Hay un equipo en Kiev que decidió quedarse. Es muy peligroso, por supuesto. Sabéis todos lo que está pasando en Kiev. Pero ellos están ahí en un edificio que no tiene un refugio de bombas, pero están ahí porque ahí tienen una cocina y pueden cocinar para mucha gente y luego ir, sobre todo, están yendo ver a gente mayor, llevándoles comida. O sea, hay mucha gente mayor allí que no tiene la posibilidad de salir, o bien porque están enfermos. Hay una señora que vive en un 5º piso y ha roto la cadera, no tiene manera de bajar las escaleras, entonces ellos pues la llevan comida. Y luego hay otra base que está en el oeste, que es donde está esta gente. Este joven salió de Mariupol, que habéis escuchado hablar, que teníamos una base ahí. Gracias a Dios que ellos salieron poco después de estallar la guerra. Entonces, en esta base, de repente se ha convertido como en un hub, un lugar donde colaboran con iglesias locales y reciben allí mucha gente y luego las redistribuyen a otros lugares, camino a la frontera. Entonces, pues allí llega ayuda humanitaria, medicamentos, también tienen conductores. Los conductores son voluntarios y dicen, mira, no queremos hombres casados, no queremos padres de familia, tiene que ser gente joven, porque no sabemos si vas a volver. Es así de la realidad, ¿no? Entonces, estos jóvenes conducen varias veces al día de donde están a Kiev, llevando ayuda, y luego una vez allí sacan gente. Entonces, esto es una labor que está haciendo Jotacum junto con iglesias ahí en Ucrania.
Entonces, bueno, esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Así que la predicación va un poco de esto, de rumores de guerra. Y dice en el Salmo 102, no tendréis temor de malas noticias. A veces es difícil, ¿no? No tener temor. ¿Cómo no podemos tener temor con lo que está pasando? Y solo podemos no tener temor si realmente estamos confiando en Dios y si tenemos nuestros pies firmemente en la roca, que es Cristo. Este versículo en Mateo, que seguramente todos conoceréis, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, tenemos rumores de guerra y tenemos guerra, pero aquí dice, no os turbéis, son principios de dolores. Y la guerra entre Ucrania y Rusia no solamente les afecta a ellos, eso lo sabemos muy bien, ¿no? Está afectando a toda Europa, a todo el mundo. Sea una cosa que a lo mejor comparado con que tu vida está en peligro, nos está afectando en que no hay leche en el supermercado. Tiene su efecto, ¿no? La alza del combustible, pues todo esto está encadenado. Y yo creo que realmente es un tiempo donde necesitamos ver a Dios intervenir en los asuntos de la humanidad. Necesitamos saber cuáles son sus estrategias, qué es lo que está haciendo Dios con todo esto. Y sobre todo, que no nos venza el temor, que tenemos los ojos puestos en Él. Este es un hombre ucraniano y el viernes pasado estamos teniendo oración con gente de toda Europa 3 veces por semana. Y este hombre se unió con nosotros para compartir un poco de primera mano, ¿no? Cómo está siendo. Y lo que él compartió fue este versículo de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fue muy emotivo, desde luego, escucharle a él, ¿no? Y él decía, este versículo lo conocía, pero para mí era una teoría. Dice, pero ahora se ha hecho realidad. Estando en situaciones de peligro, de tensión, escuchando todo lo que está pasando, las sirenas, los bombardeos, dice, realmente estamos experimentando el gozo del Señor, el amor de Dios y la paz de Dios en medio de todo esto. Y luego dice él y otros muchos de ahí, dice, no nos olvidéis, porque sabemos que cómo es la humanidad, ¿no? Hoy es noticia, mañana no. Y siempre nos dicen, no nos olvidéis, seguid orando, que en realidad vuestras oraciones están teniendo efecto. Y una cosa que también dijo, con esto la última parte, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y él decía, dice, mi oración es que lo que está produciendo esta guerra en nosotros, ayudándonos unos a otros, que realmente Dios esté haciendo una obra en todo el mundo, no solamente en los de Ucrania, también en Rusia, para que Él pueda venir con el avivamiento que ha prometido desde hace tantos años. Entonces a mí eso también me impresionó. Digo, mira, aquí está este hombre en medio de una guerra y lo que él está pensando es en un mover de Dios. Y no solamente por los suyos, sino por los rusos también. La verdad es que es impresionante. Y la guerra no es solamente allá en Rusia y Ucrania, sino que hay una guerra más allá.
una guerra que no está en la tierra, sino en el reino invisible. Y necesitamos discernir los tiempos y escuchar a Dios. Y no sé cómo vosotros veáis el mundo invisible, pero desde luego, si somos creyentes, creemos en un Dios que no vemos. Entonces, eso es el mundo invisible, el reino invisible. Sabemos que hay cosas malas, malignos, el diablo existe y también Dios existe. Eso es el reino invisible. Y hay muchas cosas que están pasando en ese reino que no vemos. Y una cosa que yo he estado pensando mucho en estas semanas es sobre un inglés, a lo mejor era galés, Rhys House, que era un intercesor durante la Segunda Guerra Mundial. Hay un libro, una biografía de él que se llama Rhys House Intercesor, y realmente es increíble las historias que les hay. Y se atribuye a este hombre y a los que oraban con él parte del mérito de que Hitler no ganase la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es posible eso? Pues se cuenta en este libro historias de cuando tenían que hacer el desembarco y rescatar a personas de la playa, y era casi imposible que esa operación saliese bien, porque estaban los tanques de Hitler avanzando. Y parece ser que por alguna razón Hitler de repente da la orden de que los tanques se paren un tiempo. En ese tiempo, antes de que dio otra orden para que arrancasen, se pudo desembarcar a 300.000 personas de las playas. Y se salvaron y se llevaron a Inglaterra. ¿Cómo sabían orar esto? Pues ese tipo de revelación es lo que necesitamos hoy, lo que necesitan los que están en Ucrania, pero también lo que necesitamos todos, los que estamos orando y los que estamos viviendo en estos tiempos tan difíciles. Entonces, con todo esto del reino invisible, ¿cuál es el plan del enemigo? Lo sabemos porque está escrito en la Biblia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay fuerzas espirituales de maldad y no quieren nada bueno para nosotros. El enemigo quiere destruir los planes de Dios. No quiere que la gente se salve, no quiere que la gente le conozca a Dios. Es cierto que Dios es soberano, pero no todo lo que ocurre en el mundo es su voluntad. A mí no me gusta nada esa frase, Dios está en control. Pero digo, bueno, es soberano, pero nos ha dado a nosotros libre albedrío. Ha dado a Putin libre albedrío. Y él está haciendo lo que está haciendo. A lo mejor algunos no estáis de acuerdo conmigo con eso, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? El Salmo 2.8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto es un salmo mesiánico, es decir, que habla de Jesús. Entonces está diciendo al Padre Dios, las naciones son tu herencia, pídeme las naciones. Dios quiere que todas las naciones le conozcan, pero las naciones tienen que decidir si van a seguir los caminos de Dios o van a seguir sus propios caminos. Y el segundo versículo aquí, 1 de Juan 3.8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son esas obras del diablo? Pues son las consecuencias, ¿no?, de toda la maldad que hay en el mundo. Pero Jesús vino para deshacer esas obras. Él vino para traer sanidad, para traer libertad a los cautivos, sacar a personas de la opresión, liberación de control demoníaco. Todo esto lo leemos en la Biblia. Y si está en la Biblia, Dios lo está haciendo hoy. Quiere hacerlo cada vez más.
Y por supuesto, la salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que ninguno perezca. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere que Putin se salve, sus generales se salven. Podemos estar orando por eso. Podemos estar orando por nuestros propios vecinos aquí, en el barrio o donde vivimos. Porque eso sabemos que es una oración que Dios va a contestar. Él quiere que todo el mundo le conozca. Él quiere que toda la tierra esté llena de su gloria. Y como dije antes, Dios ha prometido un gran avivamiento en los últimos tiempos, en toda la tierra. Y en Europa lo necesitamos, desde luego. Necesitamos un gran avivamiento. Hay señales de avivamiento. Hay una apertura al evangelio que no había hace 10 años, hace 15 años. La gente se está convirtiendo. Con el equipo que he mencionado antes de Impact, cuando ellos montan estos eventos, vienen muchísimos jóvenes. Y a lo mejor en un evento se convierten 200 personas. Esto, bueno, nosotros estamos en esta iglesia y hacíamos nuestro evangelismo, era insólito, no pasaba eso. Las cosas están cambiando y necesitamos aprovechar este momento. ¿Cómo Dios va a hacer todo esto? El mundo es como un campo y ese campo pertenece a Dios. Y Dios ha elegido autolimitarse. Él podía venir en toda su gloria y decir, mira, aquí estoy yo, todos se rinden a mis pies, todos sean salvos ahora mismo. Pero no lo hace así, sino ha elegido trabajar a través de nosotros para hacer cumplir lo que dijo Cristo en la cruz. Es decir, que cuenta con cada uno de nosotros. Nos pide participar y colaborar con Él hasta que todo el mundo haya escuchado el Evangelio y hasta que su reino venga. Es decir, de alguna manera todos somos misioneros. Yo siempre digo, aunque yo trabaje en JCUM, nunca pienso en mí misma como misionera. Pero es verdad que trabajo allí, y soy voluntaria, no recibo sueldo, soy misionera, pero cada uno de vosotros también es misionero o misionera. Entonces, yo sé que estáis ahora en un momento de transición, pero esto no ha cambiado. Esta comisión de Jesús no ha cambiado, de predicar el Evangelio a toda criatura. Leí algo interesante en una revista seglar, The Wall Street Journal, que me pareció muy interesante. Dice, a veces el ingrediente más significativo para una renovación espiritual es un acontecimiento cataclísmico o catastrófico. Para las sociedades fundadas en la tradición bíblica, un cataclismo no tiene por qué significar el fin. Es un llamado hacia el arrepentimiento y el avivamiento. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hemos vivido una pandemia global. Ahora hay guerra. Hay crisis económica. Hay muchas cosas que están pasando. Pero aún así, en comparación con cómo vivían nuestros antepasados, nuestra vida ha sido bastante cómoda hasta ahora. A lo mejor eso va a cambiar. Desde luego se prevén días difíciles, años difíciles. Hay sacudidas. Yo no creo que Dios haya iniciado la guerra en Ucrania, para nada. Pero lo que sí creo es que Él usa las cosas que pasan, como la pandemia o como las crisis económicas. Usa estas cosas para traer sacudidas a nosotros, para despertarnos, para despertar a la iglesia.
En Hebreos 12 dice, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que quedan las inconmovibles. ¿Cuáles son las inconmovibles? El reino de Dios es inconmovible. Dios es inamovible. Otras cosas, pues no. Las cosas terrenales, como hemos visto las imágenes que vemos en las noticias, se puede arrasar una ciudad entera en pocos días. Son cosas movibles. Hay una gran apertura al Evangelio. Ay, perdón, que no había puesto la siguiente. Mira. Hay una gran apertura al Evangelio ahora mismo. Hay un grupo que se llama Despertar en Europa, que en estos días han ido a la frontera con Ucrania. Creo que fueron el primer grupo que se les permitió cruzar la frontera y estar con todas las personas que estaban haciendo cola para pasar la línea de pasaportes. Y decían, no había nada, no había baños, no había agua, no había restaurantes y esta gente estaba ahí horas y horas y horas y hasta días. Entonces ellos llegaron con ayuda humanitaria, pero también aprovecharon para predicar el Evangelio. Y han seguido. Y dicen que en 3 semanas 7.500 personas han tomado una decisión para Cristo. Es increíble. Pero claro, cuando estás en una situación extrema, ¿de dónde viene tu ayuda? Te hace pensar, ¿no? Que mi ayuda solo viene de Dios. También hay otra reacción. O sea, te puedes volver muy duro de corazón y muy amargado. O bien puedes decir, yo no puedo hacer nada, me agarro a Dios. Entonces, esto es lo que está pasando ahí, pero también puede pasar aquí. Aprovechar esta apertura al Evangelio para predicar y para ver a personas conocer a Cristo. Entonces, en tiempos extremos como los que estamos viviendo, no debemos dejar que el temor nos venza. Necesitamos tener nuestros pies muy firmes en Cristo, en la roca que es Jesús, y ser inconmovibles. Rechazar todo lo que Satanás quiere echarnos encima. Y es bueno tener declaraciones que podemos hablar a los aires espirituales y a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues yo he puesto aquí esta declaración. En tiempos extremos estaré firme sobre la roca que es Cristo. Y cuando vienen pensamientos y temores, pues puedo declarar, yo estoy firme en Cristo. Él está conmigo. Y creo que es muy importante tener eso muy presente en los días venideros. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo responder a todo lo que está pasando en nuestro mundo? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Yo creo que es como una llamada para despertarse. Primero, a título individual. La palabra de Dios siempre viene primero a confrontarnos a nosotros mismos, ¿no? Y que nosotros miremos nuestra propia vida para ver cómo estamos viviendo. Pero también a la iglesia local y la iglesia global. Tenemos que mirar cómo estamos realmente viviendo. Y si no estamos viviendo de acuerdo a lo que nos pide Cristo, es tiempo de arrepentirse y de cambiar. Volver a nuestro primer amor. También es importante buscar la verdadera unidad entre los hermanos de la fe, sean de la denominación que sean. Y eso es algo muy bonito que está pasando en Ucrania, en los países fronterizos, que hay muchas denominaciones que están trabajando juntos. No importa si sean católicos, evangélicos, bautistas, pentecostales, no importa. Lo que importa es lo que están haciendo y lo están haciendo juntos. Y es una de las cosas que leemos en el Evangelio, en Juan 17, ¿no? Es el clamor de Cristo, que sean uno, que mi pueblo sea uno, que se amen.
Y a través de ese amor es como también la gente sabrá que Cristo vive. Así que debemos despertarnos cada uno y como iglesia a lo que Dios pide de nosotros. Reconocer quiénes somos como pueblo de Dios. No sé si lo habéis captado en el primer vídeo, pero lo que estaban diciendo todos estos jóvenes, pues eran como los valores que tenemos en JCUM, ¿no? Saber quiénes somos como cristianos es muy importante. Si no sabemos eso, pues fácilmente el enemigo nos puede vencer, ¿no? Hemos sido llamados para gobernar y reinar en el mundo espiritual. La iglesia, ese es el llamado de la iglesia. La iglesia debe ser una voz en la sociedad. Desgraciadamente, muchas veces no lo es, o es una voz para cosas que no debería ser. Tenemos que estar conscientes que nosotros tenemos autoridad en los lugares celestiales. No por nada que hayamos hecho nosotros, sino porque Cristo ganó la batalla en la cruz. Entonces nosotros tenemos esa autoridad y podemos ejercerlo en oración. Así que debemos despertarnos y usarlo. Entonces, volviendo a Ucrania y Rusia, ¿cómo los ve Dios? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para estos países? Yo he leído mucho en las últimas semanas de promesas de avivamiento, tanto en Ucrania como Rusia. Y no cosas que han surgido ahora, sino cosas de antes, ¿no? Y de hecho ha habido un avivamiento en Ucrania. El 80% de los pastores evangélicos en Rusia son ucranianos. Están pasando muy mal ahora los cristianos en Rusia. Hay que orar por ellos. Y luego pensando en estos 3 millones de refugiados ucranianos que están saliendo de Ucrania y yendo al resto de Europa, muchos de ellos son cristianos. Así que Europa está siendo inundado de cristianos. Interesante, ¿no? Mucho de la ayuda humanitaria, como he nombrado a Remar, pero hay muchas otras también, son organizaciones cristianas que no solamente están llevando ayuda, sino también predicando el Evangelio. Entonces, algo está pasando. Y también podemos pensar, España, que es un país muy solidario, ¿cómo ha sido la reacción de España? Y no refiero al gobierno, sino a la gente. Y bueno, ha pasado algo curioso con un centro que María José me dijo, necesitan ayuda, necesitan cosas de bebé. Entonces, pues yo rápidamente fui a JCUM y dije, mira, hay esta necesidad en una residencia donde van a venir muchos niños ucranianos y necesitan cunas, necesitan sillas de bebé y tal. Y recogimos cosas y los traje. Los llevé a la residencia y me dicen, ya no estamos recepcionando nada porque hemos recibido tantas cosas que no sabemos qué hacer con ello. Que por un lado, muy bien, ¿no? Porque esto muestra la reacción de la gente, incluso de gente que no son creyentes, pero tienen un corazón para ayudar. Y esos son valores cristianos. Y eso es bueno. A ver, no sé qué he hecho ahora aquí. Esto de lo técnico. Bueno, así ahora sí. ¿Qué podemos hacer? Una cosa que podemos hacer es orar. Y como la mayoría sabéis, pues yo estoy muy metido en el ministerio de la oración, ¿no? Entonces, bueno, eso se nota un poco siempre. Dice ese de Gordon, un intercesor muy conocido, puedes hacer algo más que orar después de que hayas orado, pero no puedes hacer otra cosa que orar
hasta que hayas orado. A ver, creo que ese no era, es lo siguiente. La oración no es una preparación para el trabajo, sino que es trabajo. La oración es una preparación para la batalla, no es una preparación para la batalla, sino que es la batalla. Y eso es lo que decía de este hombre, ¿no? Rees House. Ellos estaban realmente consagrados a la oración. Y esa es la manera en que sabían lo que iba a hacer el enemigo y sabían cómo orar. Una entrega increíble, una rendición a Dios que creo que pocos tenemos. Y me gusta mucho este siguiente que dice, ningún lugar está cerrado a la oración intercesora. Esta es una gran verdad. A través de la oración yo puedo entrar en el despacho de Putin. A través de la oración yo puedo entrar en los búnkers donde están escondidos la gente. Podemos llevar esperanza a través de la oración. Así que si lo único que puedes hacer es orar, es algo muy grande. Y D.L. Moody dice, detrás de cada gran mover de Dios hay alguien de rodillas. Y bueno, sí que quería contar algunos testimonios de oración que hemos escuchado de Ucrania. Uno se trata de una gente que recibieron una inteligencia militar que iban a llegar muchos aviones y gente que iban a caer en paracaídas sobre Ucrania. Entonces, uno de los hombres de esa unidad llamó a sus padres y dijo, mira, tenéis que poner la iglesia a orar porque va a pasar esto. Entonces él vio con sus propios ojos cómo venían los aviones, cómo saltaron los paracaidistas y cómo se levantó un viento y que les empujó otra vez a través de la línea de Rusia. Increíble. Amén. Y otra historia que era que iban unos buques hacia Odessa por mar y que querían aterrizar ahí, ¿no? en la tierra y entrar. Y se levantó una tormenta y durante 4 días no pudieron acercarse a la costa. Estas cosas están pasando. Y otras muchas cosas de provisión milagrosa, de comida y de medicamentos y cosas así. Así que no dejemos de orar. Es muy importante. ¿Qué más podemos hacer? Podemos reflejar quién es Dios, realmente ser buenos representantes de quién es Jesús en la tierra. Ser como un espejo. Cuando nos miran a nosotros, ¿ven a Jesús? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Cuando mis vecinos me miran a mí, ¿ven a Jesús? Porque eso es parte de quienes somos. Somos la imagen de Dios. Entonces, si no podemos decir que sí a esto, creo que debemos examinar nuestras vidas y ver qué necesita cambiar. Somos sus embajadores. En 2 de Corintios dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un embajador es una persona que ha sido enviado por su país a otro país. Tiene autoridad y viene en nombre y representación de ese país. Tiene una gran labor para hacer. No lo hace cualquiera. Y en nosotros Dios nos llama a sus embajadores. Nuestra posición. Estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales. Para mí esto es muy importante para la oración, porque quiere decir que estamos aquí en la tierra, pero también estamos ahí con Dios. Y es saber qué quieres tú hacer, Dios, en esta situación.
y luego orarlo y declararlo y proclamarlo para traer el cielo a la tierra. Esto es una gran parte de nuestra misión como creyentes. ¿Cómo podemos luchar? Nuestras armas, este versículo es muy conocido, no militamos según la carne. Entonces tenemos armas tan curiosas como la destrucción de fortalezas o derribando argumentos. Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo pensamientos. Si piensas, todo esto está en la mente. Y puede parecer poca cosa. O sea, nuestra batalla es contra la mente, pensamientos. Pero los pensamientos llevan a la acción. Dependiendo de cuál es nuestra cosmovisión, cómo vemos al mundo, así actuamos. Por eso esto es tan importante, de ganar esta batalla por la mente. Luego, también muy conocido lo de la armadura de Dios. Es muy importante también vestirnos de toda la armadura de Dios, estar firmes. Y aquí también dice lo de ese reino invisible, ¿no? Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y esto nos puede parecer muy grande, es decir, ¿y cómo luchamos contra esto? Nosotros. Pero no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Y no es una batalla entre iguales. A veces pensamos, pues, el bien y el mal, a ver quién gana. No, no es eso. Dios es muchísimo más poderoso que Satanás. Y la batalla está ganada en la cruz. Pero ahora tenemos que hacerlo, cumplirlo en la tierra. Otras cosas que dice la armadura de Dios. Debemos estar firmes. Esto lo repite en estos versículos 3 veces, así que creo que es algo muy importante. Estar firme en lo que crees, estar firme en lo que sabes de Dios. También aquí cosas como la verdad, la justicia, la fe, la salvación, el evangelio. Estas son nuestras armas. Pueden parecer poca cosa contra misiles, pero son las cosas que transforman al ser humano. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, la palabra en sí tiene poder. Tiene poder de salvación, poder para transformar, para cambiarnos. Y mucha gente cuando lee esos versículos paran ahí, pero luego sigue y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando con toda perseverancia y súplica. Perseverancia también es de suma importancia, porque muchas veces con la oración no vemos una respuesta inmediata. Hay que seguir ahí. Como decía este hombre de Ucrania el viernes, ¿no? Por favor, no dejéis de orar, porque está teniendo un efecto. Y menciona brevemente, pues otra cosa, aparte de predicar el Evangelio, orar, mostrar misericordia y justicia es parte del Evangelio también. Es parte de lo que debemos estar haciendo. Como dice en Miqueas, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y en la Biblia hay muchos versículos sobre los refugiados e inmigrantes. No los llama así, los llama forasteros y extranjeros. Y aquí tenemos muchos versículos en Mateo, en Levítico, en Deuteronomio. Quizás el más conocido es este de Mateo. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Así es el corazón de Dios. Hay injusticias muy grandes que se están viviendo en nuestro mundo. Y parte de nuestra labor es luchar por los que no pueden hablar por sí mismos, luchar por los que no tienen voz, como los que hoy han ido a la marcha Pro Vida.
Podemos tener diferentes opiniones sobre esto, pero ellos han ido porque creen que hay que defender a los no nacidos. Y hay muchas causas. O sea, luchar por la injusticia también es una labor enorme. En nuestro país podemos hacer esto. No hace falta ir a Rumanía o Hungría o Ucrania. Podemos estar luchando contra la injusticia en España. Pero, dicho esto, también hay que pensar qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros en los tiempos que estamos viviendo, sea aquí o en otro lugar. Como he dicho, podemos orar, todos podemos orar. Podemos dar dinero, ropa, comida. Podemos ir. Si hay una situación de injusticia, a lo mejor Dios nos llama a ir, como estos 11 de JCUM Madrid, que hace unas semanas se les presentó la oportunidad, mira, salió un camión de remar, ¿quién puede ir? Y 11 dijeron que sí, costeándolo ellos mismos. Podemos recibir, hay muchas peticiones de recibir ahora a familias ucranianas. La cuestión es, no eres menos porque no vas, no eres menos porque tú no puedes dar, sino ¿qué es lo que Dios me pide de mí? Y responder a eso y ser obediente a esto. Tenga que ver con la guerra en Ucrania o con tu vecino o con tu familia, estamos aquí para ser embajadores de Cristo y para cumplir su voluntad en la tierra. Quizás parece imposible. La vida cristiana es imposible sin Dios. Solamente con la fuerza de Cristo podemos vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Así que bueno, espero que esto os ha supuesto un desafío, pero también una exhortación, que son cosas que debemos pensar, orar, tener en mente, vivir como Dios quiere que vivamos. Y en estos tiempos que estáis pasando de transición y replanteando muchas cosas, pues es un buen momento para estar pensando en cosas así. Así que Dios os bendiga. Y no sois tampoco tan pocos, ¿eh? Es un buen grupo. Sí. Ah, vale, muy bien. Pues Señor, muchísimas gracias por tu palabra, por el desafío que hemos oído en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores, buenos embajadores, a ser reflejo de ti, Señor, de Cristo. Sí, Señor. Ayúdanos a usar las herramientas que tú nos has dado, Señor, para conseguirlo. Ayúdanos, Señor, a orar, a interceder, a dar, a ir si es necesario y a recibir, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por esta palabra fresca, Señor, que nos has dado en esta mañana. Versículos que hemos escuchado. Siempre que se hagan vida, Señor, que se hagan vivos en cada uno de nosotros. Gracias también, Señor, por Karen y por su familia y por cómo tú la estás usando, Señor, en los diferentes ministerios que ella está. Ayúdala, Señor, también y sigue usándola para tu gloria. Gracias, Padre. Amén. Amén.